Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateOfLeo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre su amigo servidor Waldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias, información muy interesante. Mire, como siempre, no puede faltar Venezuela en los hechos y noticias o en temas de su servidor Waldo Quiñones, por todo lo que conlleva precisamente el conflicto Venezuela-Estados Unidos. Hechos que suceden diariamente, que ponen en entredicho, por un lado, la democracia, por un lado, esa libertad de la que pregona Estados Unidos, llevando miseria a los venezolanos con las sanciones económicas, con un bloqueo naval, un bloqueo aéreo, que ha sido infructuoso o que no ha tenido éxito, por lógica. Lo dije porque no iba a tener éxito, porque no tiene un sustento legal que permita realizarlo, ni leyes, ni normas, ni estatutos internacionales. Es totalmente ilegal y solamente le aplican a aquellos gobiernos o gobernantes que, como dije y reitero nuevamente aquí, bueno, están dispuestos a seguir de rodillas, aceptando todas las condiciones, todas las imposiciones que vengan desde el Departamento de Estado. Nada más es por eso. Es lo único que hay. Gobiernos lacayos, naciones sometidas, que no tienen su propia independencia política para decidir su destino. Un destino que les viene imponiendo Estados Unidos. Eso es. Yo digo las cosas claras. Desafortunadamente así es para muchas naciones de América Latina y Europa. Entonces estas sanciones han sido un fracaso. Ya vinieron los buques iraníes, más ayuda humanitaria de China al gobierno del señor Nicolás Maduro, más cooperación en todos los sectores, desde Rusia, desde Irán, desde Cuba, de muchas otras naciones, no solamente estas, sino de muchas otras, que han decidido cooperar con el gobierno del señor Nicolás Maduro y que no se apegan a las sanciones impuestas por Estados Unidos, no porque estén quebrantando ningún tipo de norma, sino simplemente porque no se arrodillan y no aceptan las condiciones que impone Estados Unidos porque son totalmente ilegítimas. Yo digo las cosas claras, gusten o no gusten. Y si alguien por ahí, de algún medio de comunicación corporativo, o un analista real y auténtico quiere discutirlo con su servidor, venga, yo estoy listo para poner en su lugar a cada uno de esos idiotas, a cada uno de esos medios totalmente fuera de contexto y de la realidad, a cualquiera, y creo que puedo derrotarlos fácilmente, con hechos, noticias, información, datos importantes. Con eso me los acabo a todos, como voy a acabar ahorita con otro tanto de la oposición venezolana. Y lo digo precisamente, hablando de todo esto, lo digo justamente porque este 12 de junio, allá en Venezuela, el gobierno del señor Nicolás Maduro, que es el presidente legítimo de la nación, bueno, nuevamente ha pedido al Tribunal Supremo Electoral que nombre al Consejo Nacional Electoral, porque se acercan este año 2020 o 2021, disculpe, primeros meses, se acercan las nuevas elecciones para la Asamblea Nacional, o sea, para reelegir a los dirigentes de la Asamblea Nacional. ¡Wow! Precisamente por eso el Tribunal Supremo Electoral ha creado el nuevo Consejo Electoral para que ya se prepare para las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Entre los personajes que serán los encargados de este Consejo Nacional Electoral, aquí van algunos de ellos: Rafael Simón Jiménez, así también la vicepresidenta, la presidenta Indira Alfonso, el vicepresidente Rafael Simón Jiménez, el magistrado Gladys Gutiérrez y el magistrado José Luis Gutiérrez. O sea, estos son los principales, de los 5, los principales personajes que conformarán el Consejo Nacional Electoral, con mira precisamente a las elecciones de la próxima Asamblea Nacional. El señor Juan Guaidó, obviamente el señor Juan Guaidó, inmediatamente se pronunció en Twitter, como siempre lo ha hecho, dejando su punto de vista, o no su punta, como presidente encargado, según el Departamento de Estado, según los medios de Miami, según los medios de comunicación corporativos, de las grandes multinacionales y transnacionales, la prensa de Miami, especialmente aquella pagada por Elliot Abrams del Departamento de Estado para continuar la guerra mediática, para continuar demonizando, para continuar desestabilizando a Venezuela. Bueno, afirman lo siguiente: solo el comité, fíjese, esto lo dijo Juan Guaidó, solo el comité de postulaciones de la Asamblea Nacional, ¿okay?, designa
al Consejo Nacional Electoral. No renunciaremos a nuestro derecho. Bueno, eso es lo más importante que dijo el señor Juan Guaidó. Aparte hizo una pronunciación que no entendí nada del bobolongo. Nada. Nada. No habla ni español, no habla ni inglés, no habla italiano, no habla nada. Este es un bobolongo que no sabe hablar nada. Yo no le entendí nada. Y escuché supuestamente su pronunciamiento. No le entendí nada. Aunque no lo crea, no le entendí. Y hablaba español. Dijera yo, bueno, va a hablar de perdido en inglés. Tampoco. Digo, bueno, este señor no se le entiende. ¿Cómo voy a seguir a un pendejo que no sabe ni hablar español? No se puede. No se puede. Ok. Pero eso lo dijo el señor Juan Guaidó. Ok. Que únicamente el comité o el Consejo Nacional Electoral lo puede realizar la Asamblea Nacional. Y los medios de comunicación corporativos, así también como los medios de Miami, afirman que este nuevo Tribunal Supremo Electoral y Consejo Nacional Electoral son ilegítimos, porque son puestos por el señor Nicolás Maduro, del régimen, del dictador Nicolás Maduro. Así lo dicen ellos. Entonces a mí, en su canal GateBlue, me gusta aclarar todos esos detalles, exponer esta basura de medios de comunicación corporativos, de la prensa libre de Miami, o del señor Juan Guaidó, o la oposición, o como usted quiera, dando hechos y noticias, así también como fechas importantes. Que alguien me explique por qué es ilegal este Tribunal Supremo Electoral. Aquí se lo dejo precisamente a los medios, a aquellos bobolongos, así también como a los escuálidos, que no les gusta el régimen o que no les gusta su propia nación y que están atacando a su propia nación. Yo le pregunto, yo no soy venezolano, crea o no, yo no soy venezolano, yo solamente digo las cosas tal y como son en donde estén sucediendo. Si no les gusta esto, yo los reto a que me digan, ok, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral y el Consejo Nacional Electoral, que se han pronunciado precisamente o que se ha creado para las nuevas elecciones, las próximas elecciones, por qué es ilegal? ¿Por qué es ilegítimo? Quisiera que me preguntara, lo dice el señor Juan Guaidó, lo dice la oposición, lo dice prensa de Miami, lo dice medios de comunicación corporativos. Yo les pregunto, ¿por qué es ilegítimo? ¿Porque lo puso el señor Nicolás Maduro? Vayamos, otra vez, porque hay que educar a estos idiotas. Otra vez, vayamos. ¿Cuándo hubo elecciones para elegir al señor Juan Guaidó? ¿Cuándo? Que alguien me diga, que me dé una fecha. ¿Cuándo fue elegido el señor Juan Guaidó? ¿Cuándo hubo votaciones para elegirlo como presidente? Nunca. No existe. Jamás ha existido una votación para elegir al señor Juan Guaidó. ¿Cuándo hubo elecciones para elegir al señor Nicolás Maduro? Elecciones legítimas, con participación precisamente de la oposición, con participación de la comunidad internacional. ¿Cuándo las hubo? 20 de mayo del año 2018. Ahí hubo elecciones en Venezuela y las ganó el señor Nicolás Maduro. Por lo tanto es el presidente legítimo, guste o no guste, pero es el presidente legítimo. Otro punto y detalle importante, él habla de la Asamblea Nacional, lo habla la oposición, lo hablan los medios de Miami. Estoy de acuerdo en que es la Asamblea Nacional, pero ¿cuál de la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional en la cual el señor Juan Guaidó era presidente hasta el año 2019, ¿ok? Hasta el año 2019, presidente de la Asamblea Nacional, la legítima, la constituyente, o la ficticia que se inventó después de que el 5 de enero perdiera las elecciones o la presidencia de la misma Asamblea Nacional. Digo, aquí están los datos duros. Aquellos que tengan alguna duda, aquí su servidor se las aclara a todos. El 5 de enero hubo votaciones para elegir nuevamente al presidente de la Asamblea Nacional, la constituyente, la legítima, que tenía la oposición o que era mayoría opositora, pero ahí estaba, hubo elecciones, el señor Juan Guaidó perdió la elección. Entonces no me digan a mí que no le permitieron entrar porque se inventó un circo él solo, todos pudieron entrar únicamente lo que él quiso hacer es un circo para crear, para los medios, para la guerra mediática en contra de su propia nación y de su propio pueblo. La guerra mediática, los medios de comunicación corporativos y los alternativos que apoyan la basura desde el Departamento de Estado hicieron ese circo, pero él pudo entrar y debió haber entrado. No lo hizo porque sabía que iba a perder precisamente la presidencia el 5 de enero y perdió la presidencia. Entonces, ¿cómo me van a decir a mí el señor Juan Guaidó o la oposición o los medios de comunicación corporativos o de la prensa libre, cómo van a decir que este Supremo Electoral, este Tribunal Supremo Electoral o este Consejo Nacional Electoral de Venezuela es ilegítimo cuando ha sido bajo las normas, leyes y estatutos de la Constitución Política de Venezuela? Ha sido elegido
con todas las normas expuestas o con todos los detalles que tiene precisamente la misma constitución política de Venezuela, bajo cada artículo. ¿Por qué es ilegal? Si está basándose en las normas y en la constitución política. ¿Por qué es ilegal? Entonces resulta que ahora una constitución política no tiene sentido para la oposición o para la Casa Blanca o para nadie, y sí la tiene para los criminales como el señor Juan Guaidó y Acción Nacional, o toda esta oposición criminal que se ha dedicado a destruir a su propia nación. Yo le pregunto, ahí tienen los hechos, ahí tienen los datos. Entonces resulta que ahora él dice de una Asamblea Nacional, ¿cuál? La que se inventó el señor Juan Guaidó, utilizando a secretarios de diputados y senadores, inventándose una propia, la propia, porque así como se inventó su propia presidencia, su propio mundo, su propio Guaidolandia, también se inventó su propia Asamblea Nacional. O sea, ¿de cuál asamblea hablan los medios de comunicación y la prensa libre del señor Juan Guaidó? ¿De cuál? La Asamblea Nacional del Estado venezolano, la auténtica que perdió el 5 de enero, o la que se inventó allá en el periódico El Nacional. ¿De cuál habla el señor Juan Guaidó? ¿De cuál? ¿Cuál es la legítima según él? La de él. Cuando no hubo reelección para ese tipo de diputados y senadores, para esos asambleístas, no hubo elecciones para ellos. Ellos fueron puestos a dedo por el mismo señor Juan Guaidó y la oposición. Que me digan, ¿qué legitimidad hay en una asamblea ficticia creada por el señor Juan Guaidó, sin ninguna legitimidad, ni de la constitución política? Ah, bueno, pero es que se dice que él es el presidente, pero aún el presidente tiene que realizar elecciones para elegir a los asambleístas. O sea, mire, los medios de comunicación corporativos, así también como prensa libre, esta oposición venezolana, no las entiendo, son perfectos criminales. Son perfectos criminales que han destruido su nación, que están robando a la nación, que están saqueando a la nación, de manera totalmente quebrantando todas normas, toda ley y toda norma de la constitución política de Venezuela. Y resulta que para los grandes medios, para muchos políticos de América Latina, no sé si son ignorantes, son brutos o son idiotas, y quieren darle legitimidad a algo tan irresponsable e ilegítimo como es el mundo de fantasía del señor Juan Guaidó, porque no lo entiendo. Hasta hoy ya Juan Guaidó no tiene un solo cargo, uno solo, que tenga algún tipo de validez. Ninguno, bajo la Constitución. Ningún cargo. Ya en estos momentos Juan Guaidó es una persona común y corriente. Que lo acepte el señor Iván Duque, o el señor Donald Trump, o digamos Lenín Moreno, o el señor Piñera, o quien quiera que sea de estos presidentes de América Latina, que reconozcan al señor Juan Guaidó como presidente interino o encargado de algo en Venezuela, créame lo que es hablar de una política tan estúpida y tan absurda. Es como pensar que estos idiotas, o que estos presidentes que reconocen al señor Juan Guaidó, o medios de comunicación que reconocen a Juan Guaidó, o oposición que reconoce a Juan Guaidó, estamos hablando de perfectos criminales o perfectos idiotas, lo digo aquí, lo aclaro, perfectos idiotas que no entienden ni la política ni la realidad, y que no saben o no conocen las leyes. Digo, se supone que están ahí porque son licenciados, abogados, tienen algún tipo de licenciatura, ¿no? Todos los asambleístas, todos los diputados, todos los senadores, especialmente los presidentes, se supone que leyeron las constituciones, se supone que aprendieron de leyes y de normas. Y resulta que ahora estos hijos no les importa. No les importa. O sea, ahora ya la constitución política se la pasan por el arco y no les importa pisotearla, hacerla pedazos, hacerla añicos y reconocer a idiotas como presidentes o encargados de algo. No lo entiendo. Que alguien me explique a mí de dónde nace tanta idiotez, tanta estupidez de medios de comunicación corporativos, de la prensa libre, de políticos que siguen reconociendo a un perfecto idiota, a un perfecto ignorante, a un perfecto criminal llamado Juan Guaidó. Yo lo digo con esos nombres porque eso es lo que representa en estos momentos Juan Guaidó. Es lo único que realmente representa. Un criminal, un mentiroso, un bobolongo, un idiota que no tiene ningún tipo de legitimidad bajo ninguna ley ni circunstancia. Yo lo digo claro. Si alguien quiere discutir eso conmigo,
sobre ese tema, venga, venga, porque si hay alguien aquí que puede poner las cosas en orden y nombrar a cada quien por lo que es, bajo las normas, leyes y bajo la Constitución, es su servidor. Así es que si por ahí alguien se siente ofendido, ya sea un bobolongo, ya sea un escuálido, un presidentillo de esos dictadorcillos que tenemos en América Latina, estos idiotas puestos a dedo por los grandes narcos o por el Departamento de Estado, si quiere discutir ese tema de Juan Guaidó para decirles lo estúpidos que son al reconocer a un idiota, a un traidor, ahí estoy. Venga, al que sea, medio de comunicación, analista o presidente o político, no me importa. Yo tengo los hechos, tengo la noticia, tengo la Constitución. Quiero que me digan a mí bajo qué autoridad o bajo qué argumento reconocen a un idiota como Juan Guaidó. Quiero que ellos me lo digan. Yo ya les dije por qué es un criminal, porque es ilegítimo, porque ya no representa absolutamente a nada ni a nadie. Que alguien tiene alguna duda, venga, venga. Yo estoy listo para hacer pedazos a esos idiotas. A todos, al que se venga enfrente y que quiera conocer la verdad. Aquellos que quieren esconderse en su puto mundo de mentiras, pueden seguirlo haciendo. Pero la realidad es esta, la que acabo de indicar aquí, guste o no guste. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.